que nada quisiera agradecer a las autoridades por el esfuerzo de poder continuar con un levantamiento tan importante y que viene a suplir una carencia de información clave, fundamental en el país. Y bueno, agradecer a todos por su asistencia a este evento. ¿Cómo abordamos el análisis de el trabajo o del empleo a nivel nacional desde el punto de vista de la encuesta de condiciones de vida del venezolano? Fundamentalmente lo que queremos nosotros mostrar el día de hoy son algunos resultados preliminares destacables de lo que ha sido el efecto que ha tenido la crisis desde todo punto de vista sobre principalmente los indicadores fundamentales del empleo que normalmente se recogen. Pero queremos ir un poco más allá y de hecho lo hemos venido haciendo consistentemente en todas las encuestas, y es el medir un poco qué efectos tiene esa situación o las condiciones de vida del venezolano sobre la informalidad, la vulnerabilidad y la precariedad del empleo como tal, ¿sí? Fundamentalmente tomando como, digamos, elementos distintivos o normativos todo lo que tiene que ver con el empleo decente y productivo, ¿sí? Entonces, en este último año nosotros hemos hecho algunos ajustes en el cuestionario para tratar de ir un poco más allá en la búsqueda de esos elementos que pudieran dar cuenta de esas dimensiones que de todo punto de vista están catalogados dentro de lo que es el trabajo decente y productivo, de acuerdo a pues, la catalogación de la Organización Internacional del Trabajo y de las Naciones Unidas en lo referente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, como vemos, no, la anterior, por favor. Las dimensiones fundamentalmente de lo que queremos medir apuntan a el acceso a un empleo suficiente y productivo en términos de tiempo y remuneración para todos los trabajadores. Pues es, digamos, el deber ser de lo que toda persona aspira a tener en su vida laboral, pues el poder tener acceso a un nivel de empleo suficiente en términos de tiempo y de remuneración. La protección y la seguridad social, evidentemente, los derechos fundamentales del trabajo, establecidos pues básicamente en salud y seguridad en el lugar de trabajo, la no explotación, la no discriminación de género y la eliminación o la no práctica del trabajo infantil. Y por último, el diálogo social, pues, que tanto son libres los trabajadores de opinar, de participar, de negociar y en tanto de ser parte de un sistema sindical. Antes que mostrarles a ustedes los resultados de lo que obtuvimos en este levantamiento del 2017, yo quisiera un poco darles un paneo o una fotografía de lo que es el marco del mercado laboral venezolano. O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del mercado laboral venezolano? ¿Cómo está, digamos, o cómo viene evolucionando el mercado laboral? ¿Cuáles son las principales variables que lo impactan y por qué estamos en la situación en que estamos? Un poco para entender el porqué de las cifras que vamos a tener acceso posteriormente. Entonces vemos que el mercado laboral está altamente intervenido por el Estado. No es secreto que tenemos un decreto de inamovilidad laboral que ha sido, digamos, permanentemente renovado desde prácticamente, bueno, desde su implementación original en el 2003. Y los ajustes del salario mínimo, que lejos de buscar indexar, lo que están en todo caso es distorsionando las relaciones laborales.
Fundamentalmente, en los últimos 2 años hemos tenido 10 modificaciones del salario mínimo del venezolano, lo cual evidentemente no ha compensado la caída en el poder adquisitivo del venezolano, del trabajador. Excesivas restricciones a la libertad empresarial, pues evidentemente a través de los controles y las regulaciones, fiscalizaciones que tiene el empresario venezolano, pues sus incentivos o su búsqueda de generar empleo se ve coartada, fundamentalmente también por situaciones de inseguridad jurídica que en todo caso desestimulan la inversión en actividades privadas. Las presiones pues contra la autonomía sindical, pues es conocido de todos las presiones que los líderes sindicales a las cuales los líderes sindicales están siendo sometidos constantemente, que pues dan cuenta de, por ejemplo, una CTV prácticamente desaparecida. Distorsiones agudas en las relaciones laborales que vienen dadas por, evidentemente, todo el entorno que de alguna manera está impactando el desarrollo normal de las relaciones laborales dentro de la empresa, dentro de las organizaciones, fundamentalmente. Y bueno, evidentemente, el fuerte impacto que está teniendo la depresión económica y la hiperinflación que, si se quiere, no fue recogida suficientemente en esta última encuesta, porque los indicadores más importantes de hiperinflación o el momento en que se evidenciaron esos importantes incrementos de precios mensuales ocurren posterior al levantamiento de la información. Por lo tanto, seguramente tenemos un rezago en la obtención o en el impacto que la variación de precios pudo haber tenido sobre el mercado laboral. En esta gráfica quisiera presentar fundamentalmente los primeros resultados de la encuesta y quiero pedagógicamente mostrarles a ustedes cómo se distribuye la población en términos de el trabajo o su orientación al mercado laboral. Vemos que de una población total de 31,4 millones de personas, el 72% es lo que podríamos catalogar como población en edad de trabajar, ¿sí? Es decir, los venezolanos de más de 15 años. El 28% está comprendido entre 15 o menos años. Luego vemos que en esta población en edad de trabajar podemos distribuir o podemos encontrar lo que se denomina tradicionalmente como la población económicamente activa, ¿sí? Que es la que participa del mercado laboral fundamentalmente. Y tenemos que el 58,5% de la población en edad de trabajar está en búsqueda de trabajo. Más adelante vamos a ver cómo este porcentaje se ha incrementado consistentemente en los últimos 4 años o en los últimos 4 levantamientos que hemos tenido del ENCOVI. Luego, la población inactiva está conformada por los estudiantes, las personas dedicadas al quehaceres del hogar, los incapacitados y los que están en otra situación, por ejemplo, como los rentistas. Aquí se tiene que toda esa población representa un 41,5% de la población en edad de trabajar. Y fundamentalmente los principales grupos de esa población son los estudiantes y las amas de casa, fundamentalmente, y los que en todo caso tienen la mayor movilidad
entre el mercado laboral y la inactividad. Luego tenemos de esa población económicamente activa, los ocupados, que representan el 91% de la población económicamente activa, y los desocupados, que de aquí les adelanto, la tasa de desocupación para este año, o para el 2017, representó el 9% de la población económicamente activa. Como les comentaba anteriormente, la población económicamente activa ha mostrado una tendencia creciente, aunque en este último año el porcentaje de cambio no ha sido tan elevado como en anteriores oportunidades, pero vemos que entonces estamos hablando de unos 13 millones de personas participando en cualquier actividad laboral, ¿sí? Y la población inactiva sería el 41,5% de esa población en edad de trabajar, ¿sí? Queríamos hacer un poco el análisis de qué pasa con ese porcentaje de personas que no participan en el mercado laboral, de esos inactivos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí dentro? Y los resultados preliminares nos esbozan el hecho de que las personas que se dedican a los quehaceres del hogar ha incrementado su participación dentro de las personas inactivas. Estamos hablando de que pasaron de un 39% a un 42%, es decir, hay una desbandada, bueno, no desbandada porque no hablamos de cantidades importantes, pero sí hay un porcentaje relativamente interesante de amas de casas que están abandonando el mercado laboral, ¿sí? Pero por otro lado vemos una característica que viene siendo consistente con los resultados educativos, y es el hecho de que los estudiantes están incrementando su participación en el mercado laboral, ¿sí? Están saliendo de la inactividad para pasar a formar parte de la inactividad. Los ocupados, sí, si queremos distribuir pues la cantidad de ocupados o las personas con empleos de todo punto de vista, bien sean formales o informales, vemos que la estructura básicamente se ha mantenido y fundamentalmente concentrada en el sector terciario de la economía, pero vemos que la caída que ha tenido el sector secundario, es decir, la manufactura, la industria manufacturera y la construcción, ha sido fuerte y da cuenta de lo que los empresarios en todo momento están indicando. Se está pasando desde 2015 de una participación de 20,7% a un 11,7% en el 2017. Los ocupados según el tipo de oficio, vemos que el grueso de la población ocupada carece de las capacidades o de la capacitación suficiente para desempeñar otro tipo de labores que no sean ocupaciones elementales o trabajo de servicios como vendedores o dedicados a actividades comerciales fundamentalmente. Los ocupados por categoría de ocupación, pues vemos que los trabajadores por cuenta propia se han incrementado, lo cual da una señal de que la informalidad está creciendo, ¿sí? Indudablemente estamos pasando de un 30,6% en el 2014 a un porcentaje de 37,5% de los ocupados en el 2017. Fundamentalmente alimentándose de las personas que están saliendo de empleos formales tanto en el sector público como en el sector privado. Vemos aquí entonces lo que les comentaba, la tasa de desempleo por primera vez en este grupo de años de recolección
ha mostrado un incremento. Estamos pasando de un 7,4% de la población activa a un 9%. Es un incremento, si se quiere, interesante, porque estamos hablando de unos 200.000 personas que están o que han perdido su trabajo en este último año. Vemos que entonces los principales grupos de edad que han experimentado o que tienen un mayor porcentaje de desempleo son, digamos, el grupo de edad entre 15 y 24 años, con un incremento de su tasa de desempleo de 19,4%. Todos han mostrado un incremento, salvo el grupo de edad entre 45 y 54 años y los que tienen más de 65 años de edad. Pero vemos que siendo 9% la tasa de desempleo general, digamos, es interesante el brinco que da el grupo de edad de 25 y 34 años. Como hemos venido sosteniendo en anteriores oportunidades, la tasa de desempleo no es un indicador suficiente para mostrar los desequilibrios del mercado laboral. A ello le sumamos, por ejemplo, el subempleo, que puede ser distribuido entre el visible, que son todos aquellos ocupados con jornadas de 15 horas o menos, y el subempleo invisible. Es decir, en este caso, los que ganaban menos de un salario mínimo integral para la fecha, es decir, septiembre del 2017, que era de 325.544 bolívares, integral en términos de que contenía el bono de alimentación, y además trabajaban más de 40 horas a la semana. Entonces eso nos da un 4,1% de los ocupados, tanto en el sector formal como en el sector informal. Todo ello da cuenta de un desequilibrio en el mercado laboral de 13,5%, que pudiera entonces ser superior a lo que normalmente se conoce como el desempleo abierto. Si estos ocupados, si queremos en todo caso mostrar más allá de cifras de desempleo, sino las condiciones de ese empleo, es decir, qué tan vulnerable es el empleo que tienen los venezolanos, podríamos ir a abordar una serie de indicadores, por ejemplo, como la contratación, ¿sí? Entonces vemos que el 44% de los ocupados, es decir, tanto en el sector formal como en el informal, no cuentan con un contrato firmado, ni siquiera verbal. Y si sumamos a eso el 10%, tenemos que un 54% o no tiene contrato o sencillamente lo tiene a través de un acuerdo verbal, lo cual da una cierta inestabilidad en la relación laboral. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo se clasifican a los ocupados según los beneficios percibidos, los beneficios laborales percibidos. Fíjense que el principal beneficio obtenido, y cuando me refiero a ocupados, incluyo tanto ocupados en el sector formal como en el sector informal, vemos que el 43% de la población obtiene o ha percibido utilidades, aguinaldos o bonificaciones de fin de año, ¿sí? Pero vemos que, por ejemplo, en términos de prestaciones sociales, seguro social, fondo de ahorro habitacional, que son, digamos, beneficios de orden legal obligatorio, entonces estamos hablando de un 36, 38, de entre un 32 y un 38%, lo que da cuenta de un alto porcentaje, es decir, más de un 60% de posible informalidad, si lo queremos llamar así. Es decir, más de un 60% de la población está digamos, padeciendo o
sufriendo condiciones de alta vulnerabilidad de su empleo. Entonces, para finalizar, unas conclusiones, porque ya se me acabó el tiempo. La situación laboral del venezolano sigue deteriorándose y todos los indicadores generales dan cuenta de ello. Los patrones estructurales del mercado laboral no se modifican sustancialmente, es decir, en términos de género, de edad, de ocupación y de actividad económica, básicamente se viene manteniendo ese patrón. El trabajo informal asalariado entonces está perdiendo importancia como principal fuente de ingresos. Los beneficios laborales en todo caso están perdiendo sentido y atractivo para el venezolano. La depresión económica impulsa al venezolano a sobrevivir de diferentes formas, y una de ellas pues fundamentalmente es dedicarse a la informalidad. Y el trabajo productivo y eficiente pierde significado y valor social. En todo caso, se requiere a mediano plazo, luego de un programa de ajuste, evidentemente, un plan de reinserción y reeducación de cara al mercado laboral. Muchas gracias.